provincia o que, etcétera. Entonces, yo estar en una mesa de negociación donde la foto, el título no va a ser fiscal logra la condena de un jefe comunal de no sé dónde, va a ser fiscal facilita la impunidad de la empresa contratista del servicio de gas o del acueducto o del no sé qué que se va a seguir adelante. Pero esto no es por salir en los diarios, no. O sea, nos meten en un terreno en el cual nosotros no tenemos ni aptitud, ni capacidad, ni está fuera de nuestro métier, digamos. Entonces, me parece que por ahí es una buena decisión de política criminal, yo eso no lo discuto, pero lo que sí digo es que yo no metería eso dentro de un litigio penal, porque nos generaría una sobrecarga grande. También ahí hay una decisión de política. Hay países que tienen a la Fiscalía integrando el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí tiene un poco más de color, porque vos tenés dos carteras, la cartera de Justicia y la cartera de Economía, que las ponés a trabajar conjuntamente para llevar adelante una cuestión. Pero acá en Argentina, que en los ministerios públicos no tenemos poder político, básicamente, porque no tenemos representación popular, sino que somos más funcionarios de planta, es meternos en una cuestión que para mí no va a tener resultados muy positivos. Bueno, perdón si me extendí y les pido muchas gracias y le agradezco mucho la invitación. Al contrario, gracias por venir. ¿Alguna consulta? ¿No? Seguimos, continuamos. Gracias, doctor. Muy amable. Convocamos al doctor Carlos Cruz, profesor consulto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Seminario de Investigación Permanente en Delitos Societarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, de la UBA. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las autoridades de la Comisión de Legislación Penal y Asuntos, en realidad de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores, por la oportunidad de intercambiar algunas ideas sobre este proyecto denominado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. También tuvimos oportunidad de participar e intervenir y seguir las audiencias donde el tema fue tratado en la Cámara de Diputados y asistimos también al abrupto final de carrera de incorporación de nuevos tipos en el proyecto que finalmente está ahora en tratamiento en el Senado. Algunas de las ideas que yo voy a tratar de compartir con ustedes formaron parte de una ponencia que yo presenté en el año 2013 en el Congreso de Derecho Penal, organizado por el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, y de una ponencia que presenté en el mes de noviembre del año pasado en el Congreso Internacional de la Asociación Americana de Juristas. Este es un poco el marco desde el cual voy a tratar de transmitir mis ideas sobre el tema. Donde comparto muchas de las cosas que han dicho los colegas que hablaron anteriormente, y dado el avanzado de la hora y que ya hemos repetido algunas cosas, vamos a tratar de no volver a reiterarlas y desarrollar esta exposición en torno a tres ejes, en torno a tres títulos. Algunas cuestiones analíticas, procesales y de política legislativas que involucran este proyecto. La cuestión central de la génesis político-criminal y las implicancias de este proyecto y una referencia a lo que yo denomino cláusulas de fuga del sistema que me llevan por lo pronto a la convicción íntima que en la forma que el proyecto está redactado, más allá de los esfuerzos y las voluntades que todos ponemos para tratar de hacer
una ley operativa. Digo, en los términos que hoy estamos analizando, este proyecto no va a ser efectivo ni eficaz como mecanismo de control respecto a las conductas que se pretenden o se procuran abarcar. O sea, va a servir poco para prevenir comportamientos y va a servir poco para que se ponga en funcionamiento el sistema de agencias judiciales y penales y que se llegue a algún resultado concreto. Y en paralelo voy a usar el ejemplo de lo que pasó en nuestro país cuando hablé de la cuestión política criminal, porque viene al cuento y además hay un proyecto en el Congreso también ya vinculado con este tema, que es qué pasó, por ejemplo, con las leyes de defensa de la competencia en nuestro país. Desde ya, como ya se ha señalado, hay algunas cuestiones de redacción y de técnica legislativa que merecen precisarse. No es la oportunidad, pero pongo a disposición a través del presidente hacerlas llegar por escrito, como hemos hecho en otras oportunidades. Creo que como cuestión de política legislativa, este proyecto que tiene modificación de tipos penales, modificaciones de penas, junto con cuestiones procesales, junto con los institutos de normas de transparencia y cumplimiento, me parece un poco desordenado. Y a veces el desorden legislativo, a veces adrede y a veces no. También opera contra la eficacia y efectividad de este tipo de normas. Y creo que desde el punto de vista de la política legislativa sería bueno retomar las experiencias. Si bien el texto de la reforma está tomada en algunos pasajes de la redacción, la experiencia en la materia del proyecto de reforma integral del Código Penal del año 2006, que dirigió el doctor Baigún, y el proyecto de reforma integral del Código Penal del decreto 678 que dirigió el profesor Zaffaroni con muchos profesores y miembros de esta casa, como la diputada Arbayelata, el hoy senador Pinedo, el entonces diputado Gilavedra, que trabajó puntualmente el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, delineó con bastante precisión los elementos normativos y descriptivos de los respectivos tipos, no se introdujo las cuestiones procesales, materia de otro ámbito, y también delegó el decante y la maduración del proyecto a la tarea doctrinaria y jurisprudencial, como se hizo expreso en la exposición de motivos del último proyecto al cual hice referencia. Hablamos también del tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es sabido en la línea doctrinaria continental, básicamente de raigambre alemana, toda la discusión en torno a la responsabilidad o no de las personas jurídicas. Sabemos que en el marco del Common Law en Italia y en Francia han seguido otra orientación al respecto, distinta de los alemanes, y en la referencia doctrinaria sobre el tema no puedo dejar de mencionar cuando trabajó el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el aporte que hizo David Baigún en su libro precisamente sobre responsabilidad de las personas jurídicas y su desarrollo doctrinario dogmático en torno a lo que él denominó responsabilidad institucional, que también podría ser considerado. En cuanto, siguiendo con este tema de las generalidades previas, en cuanto al tema de la imprescriptibilidad y la relación con los delitos de lesa humanidad, en materia de delitos así denominados por algún sector de la doctrina económico-políticos no es nuevo. Y se ha trabajado mucho sobre la directriz 10/45 del Consejo Aliado, que sirvió de marco normativo para los procesos de Nuremberg, y también sobre el análisis que se hizo
luego de caída la República Democrática de Alemania, sobre Honecker, que excedió el caso conocido de los tiradores del muro para también introducirse en cuestiones de tipo de responsabilidades por hechos político-económicos. Donde se rescataba un poco esto de asimilación a algunos delitos político-económicos como delitos de funcionarios que podían implicar delitos de lesa humanidad. En este sentido podría abrevar en alguna de las ideas, no sé si consciente o inconsciente, del proyecto que estamos analizando, pero lo cierto es que a partir de 1978 toda la doctrina alemana, que por supuesto tuvo en cuenta estos antecedentes, dejó de lado esta apreciación de vincular los delitos político-económicos como delitos de lesa humanidad. Esto como algunas cuestiones generales que me parece que merecen algún análisis más particularizado. Y bueno, como hemos hablado de algunas cuestiones dogmáticas, hemos hablado de algunas cuestiones procesales, hemos hablado, y coincido con el doctor Ple, la demora o la mora o la falta de aptitud por parte de nuestro sistema penal y las agencias vinculadas para controlar los delitos que se cometen desde el aparato del Estado. Más grave que esto, por las consecuencias aún más nocivas, es que también se ha demostrado totalmente improcedente e inoperante para el abordaje, control de los delitos de contenido económico. Dicho esto, digamos como cierre del primer punto, voy a introducirme en lo que es mi visión político-criminal que subyace a este proyecto. Y les voy a pedir 4 o 5 minutos que voy a tener que hacer un poco de historia económica, porque si no, por lo menos en mi análisis, me es muy difícil entenderlo y a veces explicárselo a los alumnos, ¿no? ¿Por qué llego a esta conclusión? Lo más brevemente posible. 1776, Adam Smith publica su obra clásica sobre la riqueza de las naciones. En esa obra, Adam Smith, en línea con el pensamiento de David Ricardo, dice: en el sistema de libre competencia, guiados por la mano invisible, donde cada uno, generando su propio beneficio, genera el beneficio de los demás, el destino de la economía va a ser de plena competencia. 1776. 100 años después, la experiencia ostensible era que la economía mundial estaba altamente concentrada. O sea que la visión optimista predictiva de Adam Smith en la economía occidental no tuvo el efecto predictivo de Adam Smith y David Ricardo. Lejos de un sistema de plena competencia, tenemos un sistema altamente concentrado, a partir de lo cual, y como el sistema de concentración económica genera muchas crisis, es que se generó esta especie de derecho a caballo entre derecho de la modernidad y la posmodernidad, que es todo el derecho en materia de raigambre penal económica que se gesta entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en este devenir, ¿cuál es la situación hoy? Voy a tomar como referencia 2 trabajos. Un trabajo que refiere en su prólogo del libro Personas Jurídicas o Responsabilidades de Personas Jurídicas, al cual hacía referencia David Baygun, un trabajo de un autor francés. Un análisis del Instituto Max Planck de hace 5 o 6 años, que también retoma la Fiscalía General de España, para llegar a establecer que el 85% de los delitos económicos eran consecuencia o eran cometidos por personas jurídicas. Y un estudio de hace 6 o 7 años del Instituto Politécnico de Zúrich, que es una entidad académica muy importante, donde se han formado, entre otros, Carl Jung y Albert Einstein. Este instituto hizo un estudio donde cruzó a partir de una base de datos, los directorios y accionistas de 30 millones de sociedades a nivel mundial. A partir de sucesivos desagregados, esto le permitió establecer
primero un número de 1.638 sociedades y finalmente de 147 corporaciones transnacionales que en nuestros tiempos concentran prácticamente entre el 50 y el 60 de los ingresos corporativos mundiales, o sea, concentran un volumen decisivo de la economía y las finanzas internacionales. ¿Qué pasa en nuestro país? Si analizamos las 500 empresas que más facturan, más del 50% son empresas de capitales extranjeros, la mayoría de las cuales están vinculadas con este grupo de 147 corporaciones internacionales. Este núcleo económico, en tanto poder real, no opera a nivel político, institucional, académico, en forma directa. Lo hace a través de operadores o agencias indirectas, pero que son funcionales a lo que podríamos decir sus legítimos intereses empresarios, que no voy a discutir acá. Entonces, así como financia la Universidad de Chicago, financia la Universidad de Harvard y financia investigaciones, publicaciones, editoriales, viajes, etcétera, etcétera, también financia y promueve los que son sus voceros, entre otros motivos, en materia de política legislativa, dentro de la cual hoy, aquí, ahora estamos involucrados. Estas agencias son sabidas, conocidas, no digo nada nuevo, el Fondo Monetario Internacional, el Gafi, la Organización Mundial de Comercio y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Estas son las usinas, las think tanks, vinculadas con otras think tanks y con algunas de estas universidades a las cuales hago referencia, que producen los lineamientos y los análisis en distintas áreas, una de las cuales son las políticas legislativas. Y dentro de las políticas legislativas en materia penal. Lo digo con todo respeto. Lo digo con todo respeto. En los últimos 10 o 15 años, la mayoría de las decisiones de política legislativa de carácter económico que son objeto de análisis y tratamiento por parte de las legislaturas, por lo pronto en Latinoamérica, son a la saga de las propuestas inducidas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Yo tuve ocasión de asistir hace un par de semanas a una conferencia organizada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Nueva York para tratar, entre otras cuestiones, esto. Y esto me habían invitado como contradictor, así que como contradictor le dije a los organizadores, miren que yo pienso distinto, pero bueno, me pusieron en lugar de contradictor, voy a cuestionar, y algunas de las cosas que estoy diciendo acá también la dije en ese momento. Y entonces, entre los núcleos de política legislativa a nivel internacional y de política criminal a nivel internacional, que se han instalado y que llegan a nosotros a través de la producción teórica de los alemanes y traducida acríticamente por los españoles, es este tema al cual Nauque llama delito económico-político, es el delito de los funcionarios, y han puesto el centro en el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un tema no nuevo, viejo, para los que estamos en la materia y estudiamos historia económica, sabemos un tema viejo. Hace poco por televisión pasaban un programa sobre humor gráfico y una de las casetillas que ponían eran Irigoyen cortando, tratando de podar un árbol donde los males de la sociedad eran la droga, el alcoholismo, la vagancia y la corrupción. No es un tema nuevo, pero que se ha instalado como decisión político-legislativa y político-criminal. Y nosotros, me incluyo, en algunos momentos también lo hemos tomado acríticamente. Baja
viene de la OCDE, pasa por Harvard, se motoriza una decisión de Naciones Unidas, se motoriza una decisión de algún organismo internacional, viene, no llega, ¿y qué hacemos? Nos podemos analizar los elementos objetivos, subjetivos del tipo, los antecedentes, cómo funciona en Estados Unidos y en Alemania, y escribimos tratados sobre eso, sin indagar mucho respecto a cuál es la matriz, la finalidad de este tipo de normas para países como el nuestro. Con algún esfuerzo yo he tratado, una vez de desentrañar más o menos la línea terminal, como diría algún autor, y para el derecho penal, ¿quién es el asesino, no? ¿Quién lo hizo? Lo que nos preguntamos en penal, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿No? Entonces, en esta línea de tratar de averiguar quién lo hizo y por qué lo hizo, me encontré con este escenario. Y en mi opinión, discutible, por supuesto, y someto una vez más a discusión, esto se debe a básicamente dos motivos. Una, porque hay una política de deconstruir el poder estatal, el poder de los estados, a través de desconstruir el poder político, porque los estados son una de las pocas entidades que con algún nivel de independencia pueden contrarrestar el poder de las corporaciones multinacionales. Y por el otro lado, es para instalar un tema de discusión para no discutir otros. ¿De qué no discutimos en materia económica o de delincuencia económica cuando hablamos solo de la corrupción? No discutimos de los delitos más graves, que generan mayores afectaciones sociales y económicas que la corrupción. Pero de eso no hablamos. Hablamos de la corrupción. ¿Y de qué no hablamos? ¿O hablamos poco? De la transferencia de capitales, de la fuga de capitales, de la evasión impositiva, de las consecuencias nocivas de las prácticas monopólicas, de la evasión tributaria. Y en algunos Estados Unidos se hizo un trabajo donde se cuantificó aproximativamente cuál era el perjuicio económico derivado de este conjunto de hechos, a los cuales podríamos, me animaría, a incorporar los delitos comunes de robo, hurto y administración fraudulenta, frente al perjuicio económico de los delitos de corrupción. Y la relación era más o menos 1 a 10. Pero analizamos la lesión económica por 1 y no analizamos la lesión económica por 10. Porque la lesión económica por 1, el acento lo ponemos en el funcionario público. En la otra línea lo tendríamos que poner en las empresas. Y en esta ley, como en todos los delitos contra la administración pública, cohechos y demás, está implicada las empresas. En realidad la línea de investigación penal no avanza sobre eso y en este proyecto avanza poco. Entonces, este es el punto de partida desde el cual yo analizo la ley. No me parece que sea razón suficiente decir, bueno, a ver, voy a analizar el tipo, las penas, los elementos del tipo, si lo voy a hacer de una concepción, el análisis ontológico, funcional, que hay que hacerlo. De la misma manera que hay que sancionar los actos de corrupción, porque también generan perjuicios graves para el conjunto de la sociedad y para la credibilidad de nuestra organización político-institucional. Pero no nos podemos quedar solo en esto. ¿Y qué es lo que yo veía en la relación con la ley de defensa de la competencia? Que toda esa situación de concentración de la economía a fines del siglo XIX, siglo XX, en nuestro país y en el mundo ha habido normas de defensa de la competencia, monopolios, como lo querramos llamar. No han sido operativos, no han funcionado, fuera de algún leading case, de alguno que no tenía la capacidad política o mantenía el poder como para poder quedar afuera del sistema de represión penal. Pero la verdad que no ha funcionado ni funciona. Y yo creo que esta ley, más allá
del simbolismo mágico que suelen tener en general las leyes penales, no solamente esta, tengo mis dudas de que sea, como dije al principio, efectiva y eficaz. Y yo creo que tiene dos cláusulas de fuga para el sector empresario. Tampoco voy a decir algo nuevo ni algo que sea muy original, combinando el tema del colaborador eficaz y el programa de integridad. El sistema del colaborador eficaz, ¿cómo funcionan las empresas? La actividad empresarial es una actividad de riesgo cotidiano. Entonces se toman las decisiones en función de riesgo-beneficio. Y en el tema que nos ocupa, ¿qué se evalúa? Hago este comportamiento disvalioso, o administrativamente reprochable, o delictivo. Si no lo hago, ¿cuánto dejo de ganar? Si lo hago, ¿qué posibilidad de ganar tengo? Si lo hago con esta posibilidad de ganar esto, ¿qué posibilidades hay de que me detecten? Si me detectan, ¿qué posibilidades o qué límites voy a tener ante mi poder operativo en las agencias de control? Y todos saben de lo que estoy hablando. Y aún así, si me detectan, no puedo manejar la actividad de las agencias de control. Y me avisan. Mirá que te van a decir piedra libre. Entonces voy, me presento y digo, acá está. Sí, cometimos estos actos, cometimos estos hechos. Estos fueron los responsables. Voy a pagar un monto mínimo respecto al hecho y me presento antes de que se denuncie o se inicie la causa penal. Y en mi relación de costo, riesgo, beneficio, es un riesgo que corrí con la posibilidad de tener una gran ganancia y poca consecuencia penal. O si avanzo mucho, también me presentaré en estos mecanismos de disminución o atenuación de pena para tener menos consecuencias económicas negativas en este negocio que me detectaron, pero por ahí en el otro que hago no me van a detectar. Y después esto de los mecanismos de transparencia o compliance o normas de cumplimiento, que yo tengo algún grado de convicción de que va a terminar, así como lo que dije antes, servía para morigerar o sacar del sistema de responsabilidad pecuniaria a la persona jurídica, este otro va a servir para que puedan sortear el sistema de responsabilidad penal las personas físicas que participaron de la maniobra. Porque van a decir, yo creé un programa de transparencia o cumplimiento, como lo quieran llamar, lo supervisaba, pedía informes al directorio, el tema se trataba en el directorio, y bueno, pero de todos modos hicieron esta maniobra. Yo, directivo de la empresa, voy a tratar de delegar la responsabilidad en ese agente específico de cumplimiento, como hoy en las causas, digamos, de administraciones fraudulentas, bueno, muchas veces los directorios tratan de descargar las responsabilidades en los gerentes. Con el agravante también a partir de eso, digo, para hablar en concreto, que muchas veces se dice, bueno, vos, ¿por qué esto pasa en el mundo de la realidad? Quédate tranquilo que si te detectan, vos vas a tener abogado, vas a tener un bono, vas a tener apoyo. ¿Asumís el riesgo de la posición? ¿Asumís el riesgo de hacerte cargo? Yo te cubro. Entonces, terminando. Yo creo que es un esfuerzo importante, creo que se está poniendo esfuerzo importante,
pero creo que hay que tener en claro, en mi opinión, cuál es la terminal de esto y para qué lo están haciendo. En mi opinión, y con esto termino, es que esto, como otras normas, las están haciendo para hablar de algunas cosas y entonces para no hablar de otras, y que este mecanismo, lejos de ser un mecanismo eficaz y eficiente para el control de las prácticas corruptas a nivel empresarial, contiene cláusulas de fuga del sistema que lo van a hacer poco operativo, excepto para aquellos empresarios o empleados que en una contingencia determinada hayan perdido su capacidad de respuesta política o económica. Muchas gracias. Doctor. Sí, senadora Negre. ¿Cómo no? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Muy interesante su planteo. A ver, quería conocer su opinión sobre el artículo 37, que en realidad no tuvo media sanción, y sobre la propuesta de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por las personas jurídicas, y que el fundamento que dieron los autores de la incorporación fue tratarlo como delito de lesa humanidad. Esas dos preguntas. Bueno, yo creo que sobre eso, por un lado tenemos un marco de convenios internacionales que ponen un límite, y un poco, creo que lo dijo el doctor Ple con bastante claridad, nos llevaría a procesos al infinito, y un poco lo que yo decía también antes, ¿no? Es decir, esta que fue una línea teórica en Alemania entre el 45 y el 85, o el 80, después la doctrina continental alemana lo ha dejado de lado. Así que eso me parece que no. Y lo del artículo 37, tuve oportunidad de hacer un pequeño comentario donde coincido con la postura que se ha esbozado y esbozaron muchos legisladores, de que no podemos dejar a cargo de un funcionario político, en línea directa con la titularidad del Ejecutivo, llegar a este tipo de acuerdos. Pero con una salvedad, que fue un registro que yo me quedé interno, cuando fue el debate en diputados, mi convicción íntima era que los promotores de este artículo sabían que el artículo no se iba a aprobar. Y lo usaron, como yo dije, como papel matamosca. Es una figura un poco antigua, para los de mi generación me entenderán, ¿no? Es decir, fueron todos a discutir el 37 y pasó el resto, y como decía Agustín, al final era medio alocado a ver qué otro tipo penal o qué otro artículo del Código incorporamos en el catálogo de conductas a reprimir. Gracias, doctor. Muchas gracias por venir. Invitamos a la doctora Carmen Chena, directora de la Unidad de Recuperación de Activos y de Comida.